La fase 3 de la Copa Libertadores 2025 nos dejó muchas sorpresas y resultados inéditos en los partidos de ida. En la primera llave se enfrentaron Deportes Iquique de Chile y Alianza Lima del Perú en el estadio Tierra de Campeones. Deportes Iquique alineaba con Leandro Requena como guardameta, Carlos Rodríguez, Diego Orellana, Luis Casanova y Hans Salinas como defensores. Enzo Hoyos, César Fuentes, Diego Fernández y Estefan Pino los centrales. César González y Edson Puch los delanteros, dirigidos por Miguel Ramírez. Alianza Lima con Guillermo Vizcarra en la portería, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco en la defensa. Jesús Castillo, Pablo Lavandeira y Alan Cantero en el mediocampo. Eric Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos los delanteros, dirigidos por Néstor Gorosito. Alianza Lima se impuso a Deportes Iquique por 2-1. Los autores de los goles: Hernán Barcos a los 31 minutos y Eric Castillo a los 34 minutos, anotaron para Alianza Lima. Carlos Zambrano anotó un autogol para Deportes Iquique en la segunda mitad a los 65 minutos. Siendo este el resultado final del partido de ida de la fase 3 de Copa Libertadores 2025, en la segunda llave se enfrentaron Melgar del Perú y Cerro Porteño del Paraguay, en el estadio de la UNSA, en Arequipa, Perú. Melgar alineaba con Carlos Cáceda como guardameta, Matías Lazo, Pierre Barrios, Leonel González y Matías Yontop los defensores, Horacio Orzán, Walter Tandazo, Tomás Martínez, Kenji Cabrera y Cristian Bordacar los centrales. Facundo Castro en la ofensiva, dirigidos por Walter Ribonetto. Por otro lado, Cerro Porteño con Roberto Fernández en la portería, Matías Pérez, Gustavo Velázquez, Alan Núñez e Iván Benítez los defensores. En la línea media, Jorge Domínguez, Gustavo Jiménez, Robert Piris da Mota y Ángel Carrizo, y los delanteros Jonathan Torres y Ángel Iturbe, su director técnico, Diego Martínez. El único gol del partido lo anotó Robert Piris da Mota a los 34 minutos del primer tiempo para Cerro Porteño, tras un penal cometido por el arquero Carlos Cáceda. El partido concluyó con una victoria de Cerro Porteño por 0-1 ante Melgar del Perú. En cuanto a la llave 3, se disputaron el partido de ida por la fase 3 de Copa Libertadores 2025. Barcelona de Ecuador versus Corinthians del Brasil en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador. Barcelona del Ecuador conformaría con José Contreras como guardameta, Brian Carabalí, Alex Rangel, Xavier Arreaga y Exxon Vallecilla los defensores. Dixon Arroyo, Leonay de Almeida, Brian Oyola, Joaquín Valiente y Janer Corozo los centrales, y Octavio Rivero el delantero, dirigidos por Segundo Castillo. Por otro lado, Corinthians del Brasil alineaba con Hugo de Sousa en la portería, Félix Torres, Gustavo Enrique y Joao Pedro los defensores, Mateus Franco, Alex Santana, Breno Bidón y Hugo Ferreira los mediocampistas. Memphis Depay, Rodrigo Garro y Yuri Alberto en la ofensiva. Su director técnico, Ramón Díaz. Los goles del partido por el Barcelona ecuatoriano fueron obra de Janer Corozo a los 47 minutos de tiro penal. Octavio Rivero anotaría el segundo a los 81 minutos del segundo tiempo y a los 84 minutos. Janer Corozo nuevamente anotaba el tercero para el conjunto ecuatoriano. En este partido, el Barcelona fue claramente superior al elenco del Corinthians, al cual goleó 3-0, y con ello se acerca a la ansiada fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y finalmente, por la llave 4, Boston River del Uruguay y Bahía del Brasil se enfrentaron en el Estadio Centenario de Fútbol en Montevideo, Uruguay. El conjunto uruguayo conformaría con Bruno Antúnez en la portería, Juan Manuel Acosta, Marcos Gómez, Jerónimo Bortagaray y Freddy Martínez los defensores, Mauricio Vera, Baltasar Barcia, Rodrigo Amado, Felipe Chiappini y Guillermo López los centrales, y en la ofensiva, Valentín Adamo, dirigidos por Jadson Viera. Por su parte, el conjunto carioca alineaba con Marcos Felipe como guardameta, Luciano Juba, Santiago Ramos,
Canu y Gabriel Xavier en la defensa, Caio Alexandre, Jan Lucas, Ademir, Everton Ribeiro y Eric Pulga los centrales, y Luciano Rodríguez en el ataque. Su director técnico, Luciano Rodríguez. Boston River, del Uruguay, igualó sin goles con Bahía de Brasil en el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores en una llave que definirá en Salvador, aún clasificado a fase de grupos del máximo torneo continental. En esta fase 3 de la Copa Libertadores, los resultados, algunos esperados y otros sorpresivos. En la llave 1, Alianza Lima consiguió una victoria importante, con un gol de diferencia en la visita a Iquique. Por su parte, Deportes Iquique deberá buscar disminuir la ventaja o ampliar el resultado en Matute, para lograr la clasificación en fase de grupos. Por la llave 2, Melgar debe buscar igualar el marcador o ampliarla en Asunción, Paraguay, para lograr su clasificación a fase de grupos de la Libertadores. Por lo contrario, Cerro Porteño, con el empate, ya clasificaría a la fase de grupos. En la llave 3, Corinthians del Brasil buscará reducir los 3 goles de diferencia ante Barcelona del Ecuador, para conseguir la clasificación a la fase grupos de la Copa Libertadores. Por tanto, el cuadro ecuatoriano tendrá como objetivo mantener el marcador y no permitir la disminución del resultado global. Y por la llave 4, tanto el conjunto uruguayo como el cuadro brasileño buscarán ampliar el resultado en Brasil, por el resultado igualado en el marcador, para lograr la clasificación a fase de grupo de la Libertadores. ¿Quiénes serán los clasificados en los partidos de vuelta de esta fase 3, próximos a disputarse? ¿Quiénes son tus favoritos? Dale me gusta, suscríbete y comparte.